Buenos días, queridos alumnos y alumnas, y bienvenidos al último tema de física y química. Buenos días, bienvenidos a Física y Química, espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a empezar el último tema de física y química al final de la asignatura, que va a ser energía y trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recordar un poco qué era eso del trabajo de cuando lo vimos en termodinámica. Sabemos, de cuando lo vimos en termodinámica, que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, es decir, la fuerza que actúa sobre un objeto multiplicado por, digamos, el espacio que recorre ese objeto a causa de esa fuerza que se ejerce sobre el objeto, ¿vale? Ese va a ser el trabajo. Y va a tener unidades de Newton por metro, que esto, si recordáis, era joules, ¿vale? O julios. Entonces, ¿qué sucede? Fijaos, si yo tengo un cuerpo que está sometido a una fuerza de 60 newton y va a recorrer 15 metros, pues el trabajo, digamos, empleado para que ese cuerpo recorra esos 15 metros simplemente va a ser 60 por 15, ¿de acuerdo? Que 60 por 15 son 900 joules. Bien, fijaos que para que el trabajo, digamos, para poder calcular el trabajo, necesito que tanto la fuerza como el desplazamiento, ¿vale?, en forma vectorial, sean paralelos. Es decir, si yo quiero medir el trabajo de este cuerpo para moverse de aquí a aquí, y la fuerza no va de aquí a aquí, o sea, no es paralela al desplazamiento, no estoy midiendo trabajo, o no se está produciendo un trabajo, ¿de acuerdo? De aquí a aquí no se está produciendo trabajo, se estaría produciendo trabajo de aquí a aquí si esto sube o baja o lo que haga, ¿de acuerdo? Siempre paralelo al desplazamiento. Esto nos deja un poco la tesitura de decir, vale, y si la fuerza no es paralela al desplazamiento, entonces ¿cómo lo calculo? Imaginad que tenemos una fuerza de lo mismo, 60 newton, que forma 30 grados con la horizontal. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues es lo mismo que hacíamos hasta ahora. Queremos saber la fuerza que sí va a ser paralela al desplazamiento, que es la fuerza X. En este caso, ¿cómo calculaba la fuerza X? Pues fuerza X era fuerza por el coseno del ángulo, ¿verdad? De manera que mi trabajo en el eje X, que es el que yo quiero saber, será mi fuerza X por el desplazamiento en ese eje. ¿Y esto qué es? Pues es la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento, ¿vale? Al final se os queda que la fórmula del trabajo siempre será fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos, ¿vale? Para casos en los que la fuerza no sea paralela al desplazamiento. ¿Vale? Recordad que el desplazamiento es esto de aquí, que es el cambio de posición. No tiene mucho más misterio. Quiero decir, a partir de aquí, lo único que tendríamos que entender es que para poder calcular el trabajo, yo tengo que aplicar esto. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando yo, además de todo esto, tengo rozamiento? Pues vamos a ver. Resulta que si yo tengo un cuerpo al que le voy a aplicar una fuerza, pero es que además este cuerpo va a tener un rozamiento con la superficie, ¿de acuerdo? Va a haber dos trabajos aquí. Uno va a ser el trabajo que forma o que produce esta fuerza, que será, ya hemos visto, la fuerza por el desplazamiento, vamos a pensar que va de aquí a aquí, ¿vale?, por el coseno del ángulo que formen. Si son paralelos, será coseno
de 0, ¿de acuerdo? El coseno de 0 es 1, de manera que se nos queda de esta forma, ¿ok? Vale, ¿y qué pasa con el trabajo de rozamiento? Vamos a ver, trabajo de rozamiento. Bueno, tenemos una fuerza de rozamiento, un desplazamiento de aquí a aquí, pero es que ahora resulta que el desplazamiento que va en esta dirección y la fuerza de rozamiento, vale, van en la misma dirección pero no en el mismo sentido. Entre las dos, entre el desplazamiento y la fuerza de rozamiento, hay un ángulo de 180 grados. ¿Lo veis? Porque, vamos, van en sentidos opuestos. De manera que el ángulo que forman esta recta con esta recta es 180. Luego aquí pondré coseno de 180. Coseno de 180, bueno, hay que pensar que es menos 1. Luego, el trabajo de rozamiento será menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, ¿vale? Esto también lo podríamos evaluar desde un principio si teníamos en cuenta no el coseno, sino las fuerzas directamente que son proporcionales, calculándola, por ejemplo, a partir de fx, o viendo que la fuerza de rozamiento al ir oponiéndose al desplazamiento va a ser negativa, ¿vale? Esto no hace más que confirmarnos que efectivamente esta fuerza de rozamiento es negativa porque va en contra del desplazamiento, ¿de acuerdo? Luego tendríamos estos dos trabajos, ¿vale? El trabajo total será la suma de trabajos, el sumatorio de todos los trabajos individuales, ¿vale? Es decir, en este caso el trabajo total sería el trabajo que hace la fuerza más el trabajo de rozamiento, ¿vale? Uno será positivo, el otro será negativo. Está claro que esta fuerza impide un poco, ¿no?, que se produzca este trabajo de mover este cuerpo de aquí a aquí. Además, acordaos que fuerza de rozamiento es muy por la normal, ¿vale? De manera que, bueno, teniendo en cuenta que aquí va a haber un peso, aquí va a haber una normal, incluso esta la podríais escribir de esta forma. Menos mu por m por g por el desplazamiento. Pero bueno, está claro que estas van a ser las principales, ¿vale? Sobre todo ahora que ya sabemos cómo funcionan, ya que hemos hecho el tema de dinámica, ¿de acuerdo? Ok, pues esto es lo básico de trabajo. Hemos visto algún ejemplo. Aquí sería lo mismo, pero poniendo números, ¿de acuerdo? Si yo le pusiera un número a esto, un peso a este cuerpo, podría calcular una fuerza de rozamiento si sé el coeficiente, hago los trabajos, sumo los trabajos, me da un trabajo total. Que siempre, acordaos, estará en joules, ¿vale? En unidades de energía, pues trabajo y energía están íntimamente relacionados. ¿De acuerdo? Y sabemos que un trabajo, o sea, una fuerza, produce una aceleración. Si un poco recordamos cómo funcionaba el teorema de las velocidades iniciales, acordaos, bueno, el teorema de la velocidad final es que es lo mismo. Era este de aquí, que recordaréis de cinemática, ¿vale? Aquí aparecía el espacio recorrido, pero claro, el espacio recorrido al final es el desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, en esto de aquí, si lo hacemos en módulo, mejor, no ponemos aquí ningún vector, fijaos, podemos hacer esto, en el que, si yo sé, por la segunda ley de Newton, que una fuerza es masa por aceleración, aquí, en lugar de poner A, pondré F partido M, ¿vale? F partido M por el desplazamiento. Bien, si yo aquí despejo un poco, tengo que la masa la puedo pasar aquí multiplicando y la fuerza la puedo pasar aquí dividiendo, el 2 lo puedo pasar dividiendo. Entonces tendría 2 dividiendo 1/2 de la masa multiplicado por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y esto sería igual a fuerza por desplazamiento. ¡Vaya! ¡Sorpresa! ¿Vale? El trabajo va a ser, si yo hago esto,
un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. A esto, que fijaos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, lo llamamos energía cinética final. Y a esto lo llamamos energía cinética inicial. ¿Cómo se llamará su resta? Pues básicamente se llamará variación de la energía cinética. Esto se llama teoría de la energía cinética. O teorema de la energía, más que teoría, teorema de la energía cinética. ¿Vale? Y ya está, simplemente que el trabajo para mover un cuerpo de un lado a otro, ¿vale?, se puede calcular, además de esta forma, viendo cuál es la variación de energía cinética que ha tenido un cuerpo. De manera que, si yo sé, por ejemplo, que un cuerpo que va a una velocidad de 5 metros por segundo y que es de 2 kilogramos, se ha desplazado una cantidad, me da igual la cantidad que se haya desplazado, ¿vale? Pero ahora va a 15 metros por segundo, pues yo puedo calcular el trabajo diciendo, bien, pues es la variación de energía cinética, de manera que energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Cuál es cada una? Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Aquí fijaos que habíamos podido sacar factor común, luego un medio de la masa, que son 2 kilogramos, por velocidad final al cuadrado, 15 al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, 5 al cuadrado. Un medio por 2 es 1, 15 al cuadrado es 225, 5 al cuadrado es 25, 200 joules. Pues mi trabajo va a ser 200 joules y no necesito saber nada más. Ya he calculado el trabajo, ¿de acuerdo? Si luego además me dijeran, se ha desplazado 10 metros, pues si a mí me dicen que se ha desplazado 10 metros, como trabajo es fuerza por desplazamiento, pues yo ahora podría saber que si estos son 200 y el desplazamiento han sido 10 metros, puedo despejar y calcular qué fuerza se ha empleado. ¿Qué fuerza se ha empleado en este desplazamiento? ¿De acuerdo? O incluso si me dan la fuerza, pues yo podré, digamos, predecir a qué distancia llegará este cuerpo desde los 5 metros por segundo hasta que ya lleva 15 metros por segundo. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a realizar una serie de ejercicios, ¿de acuerdo?, para el miércoles, que serían el 4 y 5 de la página 318 y el 26 de la página 328. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta luego.